Bienvenidos, buenas noches a este devocional. Continuamos con nuestro estudio de Hebreos, el capítulo 12, y para esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 12 al 22. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga el camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de dando heredad la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el texto está haciendo una comparación entre los dos montes: el monte del Sinaí, donde se dio la ley, donde se dieron las cosas que se narra aquí, lo terrible que era estar frente a la presencia de Dios en esos momentos, porque el pecador no puede estar ante la santidad de Dios. Y hace una advertencia, donde dice, el versículo 14 dice: seguid la paz y con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fijémonos muy bien en el texto. Dice: seguid la paz, y está el verbo seguir. O sea, y la santidad. O sea, hay algo que ya existe que hay que seguirlo. Es evidente que está hablando de Cristo. Cristo es la paz y Cristo es la santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En el Antiguo Testamento, la paz, la santidad y la paz eran exigidas y se alcanzaban cumpliendo los 10 mandamientos. O sea, siendo perfecto. O sea, en el Antiguo Testamento, la exigencia de Dios a través de la ley era que la persona tenía que hacerse santo. ¿Cómo se hacía santo? Observando los 10 mandamientos. No había otra manera. Obedeciendo totalmente los 10 mandamientos, obedeciendo las escrituras, como dice en el Nuevo Testamento, que era el Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, obedeciendo la ley. Esa era la demanda que Dios exigió. Para ser santos tienen que ser como yo. Ustedes tienen que obedecer mis estatutos. Siempre se repite esa frase: obedeceréis mis mandamientos, obedeceréis mis preceptos. Ahora, la pregunta que viene es: ¿y ese pueblo que escuchó ese mandato pudo ser santo así? ¿Pudo obedecer los mandamientos? ¿Pudo acercarse a Dios a través de la obediencia? Es evidente que no. El pueblo nunca pudo acercarse a Dios. Dios, después del Sinaí, elaboró un plan temporal para que el pueblo se pudiera acercar a él y él al pueblo, digámoslo, para acercarse él al pueblo, y fue que mandó construir el tabernáculo de reunión, o sea, el templo móvil del desierto, donde se hablaba de los sacrificios, donde se ejercían los sacrificios, donde se sacrificaba todos los días, para él poder estar entre el pueblo y el pueblo acercarse a él. Porque Dios ya sabía que ese pueblo no iba a cumplir los 10 mandamientos. Entonces Él proveyó un camino, que es la sombra de Cristo, un camino temporal de sacrificios para que el pueblo pudiera estar delante de Él sin ser destruido. Y eran los sacrificios de los animales, que muy detallados se cuenta en el libro de la ley, en el Pentateuco. Ahora, otra vez nos habla de la santidad. Pero ya no a partir del monte de la paz y la santidad, pero ya no a partir del monte Sinaí, o sea, mediante la obediencia, sino mediante la fe, que es el tema del Nuevo Testamento. Claro, del Antiguo también, pero el Nuevo Testamento ya es más claro y lo enfatiza mucho más. Es mediante la fe en aquel que es la paz y la santidad, porque sin ellas nadie verá a Dios. O sea, el mandato sigue. El asunto no es que no se siga la paz y la santidad, no se exija. El asunto es cómo uno consigue paz y santidad. Y ahí es donde está la diferencia entre el mandato de la ley en el Sinaí y la exigencia en el Nuevo Testamento.
La ley del Sinaí mandaba que cada persona por sus propios esfuerzos cumpliera la ley. Nadie pudo hacerlo. Dios proveyó de medios para no destruir al pueblo. En el Nuevo Testamento ya sabemos que la paz y la santidad es Cristo. O sea, nosotros la hallamos en Cristo. Ese requisito sin el cual nadie ve a Dios está en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que en Cristo tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. En realidad el término la santidad como tal debe entenderse como el camino de la santificación, que eso es un acto, un proceso en la vida de los seres humanos a través del Espíritu Santo. Y luego dice, al finalizar, el 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. O sea, ya está diciendo Hebreos, el escritor de Hebreos a la nueva generación que escribe, ustedes ya no se están acercando al monte que se podía palpar, pero que había problemas, porque el que tocara el monte se moría, sino que nos estamos acercando, dice otra vez, dice el 22, sino que os habéis acercado al monte Sión. El monte Sión es el mismo monte Calvario, es el mismo Nueva Jerusalén, que es la metáfora de la salvación a través de Cristo. ¿Cómo nos acercamos al monte Sión? Mediante la fe. ¿Cómo nos acercábamos? ¿Cómo el ser humano se acercaba al monte Sinaí? Mediante la ley. No pudo acercarse nunca al monte porque la ley no se pudo cumplir. O sea, nunca se pudo tomar el camino para acercarse al monte Sinaí, a la presencia de Dios mediante la ley. Entonces ahora al monte Sión, Dios proveyó de otro monte alternativo que reemplaza al antiguo, que es el monte Calvario, para que el pecador se acerque a Dios mediante la fe. Y eso es lo que nos tiene en comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no depende de los mandamientos de la ley, porque por el contrario ellos nos alejan, pues no los podemos cumplir. Nuestra comunión con Dios no depende de lo que haga, de lo que se esfuerce, sino de la fe en Jesucristo, que es el que nos llevó otra vez de vuelta a casa del Padre. Y por eso el texto habla de los que rechazan la gracia de Dios. O sea, nosotros vamos hoy ante la presencia de Dios por medio de la fe, y la fe fue dada por gracia. La fe fue dada por gracia, porque es parte de la gracia para nuestra salvación. Entonces, por eso hoy lo que nos lleva a la presencia de Dios sin estar temblando como Moisés y asustados y sin el peligro de ser consumidos, sino aceptados como hijos, es la fe. La fe en el Antiguo Testamento es la que reemplaza a la ley en el Nuevo Testamento. La fe en el Nuevo Testamento reemplaza a la ley en el Antiguo Testamento. San Agustín dijo alguna vez, refiriéndose a este tema, a este mensaje, lo que la ley pide que se cumpla, la fe lo cumple creyendo. Decía literalmente, lo que la ley exige cumpliendo, la fe lo cumple creyendo. Esas eran las palabras de San Agustín, que evidentemente resumían la teología de la salvación. Nosotros hoy estamos en el trono de Dios, frente a la presencia de Dios por la fe en Cristo. O sea, Cristo es el que nos lleva a esa presencia. El monte Sión, ya no el monte Calvario. El monte Sinaí nos aleja de Dios porque nadie podía acercarse al monte, porque era destruido. Ahora, el monte Calvario nos acerca a Dios mediante la fe. Ya ha cambiado las cosas. Y lo que nos advierte este texto es que no rechacemos la gracia de Dios, porque cuando está hablando ahí de la condenación, está hablando de los que rechazan la gracia de Dios, y es los que prefieren decir yo sigo en el monte Sinaí porque alcanzo el cielo mediante las obras, en vez de aceptar el camino de Dios mediante la fe. El que rechaza la fe al cielo está rechazando la gracia de Dios. El que cambia el camino de la fe por el camino de la ley está rechazando la gracia de Dios y se quedará condenado para siempre. Esto es la claridad de este texto, que va a seguir en los siguientes versículos, aclarándonos más, enseñándonos más sobre el aspecto de los dos montes. La santidad y la paz en el Antiguo Testamento se adquirían y nadie pudo hacerlo mediante la obediencia a la ley. Nadie lo alcanzó. La paz y la santidad en el Nuevo Testamento se adquieren mediante la fe en Jesucristo. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, te damos muchas gracias por proveer un camino para que nosotros podamos estar en tu presencia. Nunca pudimos llegar a tu presencia, Señor, y estar firmes sin caer y sin ser destruidos por tu santidad, que es fuego consumidor, mediante la ley. Pero tú proviste el camino de la fe para que podamos llegar a donde el camino de la ley nunca nos hizo llegar, nunca pudo. San Pablo dice que no pudo.
Pero Padre, tú lo sabías, por eso proveíste de Cristo nuestro Salvador, por eso estamos ante tu presencia. Por eso nuestra comunión contigo no depende del esfuerzo humano de nosotros, sino de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tu Hijo, Señor y Padre Celestial. Y la fe tampoco la producimos nosotros, tú nos la has dado porque es un regalo. Bendícenos, Señor, siempre en esa fe. Bendice a todos los oyentes en esa fe. Auméntale su fe. Están en tu presencia por Cristo Jesús. Amén.